¿Contentos? A ver si es cierto, ¿el Señor Jesucristo ha resucitado entre los muertos? Por cierto, ya vieron de dónde viene, lo acabamos de leer, ¿no? De ahí viene el saludo. Y miren, hermanos, al reflexionar esta mañana en la resurrección de nuestro Señor Jesús, hay un momento en el que le dice a María: no me toques. ¿Por qué? Porque no he subido al Padre, que no he sido glorificado. Entonces, cuando Jesús resucita, ¿a dónde va? Fue al Padre, y luego regresó. Fue así rápido. Vamos a imaginar que está en los cielos, ¿no? O sea, tendríamos que superimaginar dónde están los cielos. Si uno dice los cielos, pues de aquí para arriba. Pero ¿dónde está la presencia de Dios? El asunto es que fue Jesús y regresó. Ese mismo día Jesús se aparece a los dos hombres que van aquí, dos discípulos que van en el camino de Jerusalén a Emaús. Por eso se le conoce como el camino a Emaús. También por la noche se le aparece a los apóstoles que están reunidos. La enseñanza, hermanos, que está, creo que la más completa de estas apariciones de Jesús, el camino a Emaús, ha sido de las que más llaman la atención por su contenido. Vean, Jesús se hace como que, pues se le ha conocido así como el forastero de Emaús. Vean, así uno encuentra la diferente forma de titular este pasaje: forastero de Emaús, el compañero del camino, el verdadero camino. El asunto es que hay una bonita historia aquí. Y uno se pregunta, ¿por qué esta historia narrada así? Así como lo acabamos de leer, muy completa. Hermanos, porque también tiene un significado para nosotros. Vamos a ir viendo algunos versículos, porque ya leímos todo el pasaje, pero vamos a ir leyendo algunos versículos para hablar, hermanos, de cómo, aún para los creyentes, podemos decaer en nuestra fe, porque estos eran dos discípulos. Y aún como creyentes podemos estar desanimados. Si uno dice, yo no dejo de ser cristiano, pero puede venir un desánimo a nuestra vida. Pues vamos a ver lo que sucedió. Dos hombres iban en el camino, así eran dos discípulos. De hecho se menciona el nombre de uno. ¿Cuál era? Cleofas. Iban caminando. Pero dice la Biblia que entre sus pláticas resalta su estado de ánimo y la dinámica de la plática. Ellos iban realmente en una situación representativa de la vida cristiana. Iban decaídos. 3 días, hermanos, acababa de pasar desde la muerte de Cristo. 3 días. Y en 3 días, a pesar de que habían escuchado estos dos discípulos que Jesús había resucitado, a pesar de que se acordaban de que Jesús dijo que iba a resucitar, a pesar de eso, su estado anímico estaba abajo. Entonces, hermanos, he titulado este mensaje Andar en el camino. También sabemos que a los primeros cristianos no se les llamaba cristianos. ¿Cómo se les llamaba? Los del camino. ¿Cómo se llamaba, hermanos? Los del camino. Sí. Hasta voltean a ver al hermano Rafa. Ya no le digas, no, si nos va a volver a preguntar, va a decir. No, sí, hermano, gracias. Se les llamaba los del camino, porque Jesús mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero nosotros entendemos que andar en el camino, la vida es como andar en un camino. La vida es como andar en un camino. Recordemos cómo se describe la vida de Enoc. Y Enoc anduvo con Dios y Dios se lo llevó. En primer lugar, hermanos, lo que resalta aquí es que en este camino había una pérdida de visión por el desánimo. Hay desánimo
y hay una pérdida de visión. Esto genera el desánimo, sí, porque miren lo que menciona a partir del versículo 13. Y aquí que 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba aproximadamente a unos 11 kilómetros de distancia, así que caminaban. Por eso se les hizo noche. 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Pero vean en el versículo 15 la forma en que hablaban. Sucedió que mientras hablaban y, ¿qué dice? Discutían. Veamos su estado de ánimo. Están discutiendo. Cuando uno discute porque está enojado, en este caso estaban decepcionados, iban tan concentrados en su propia manera de pensar que aparece Jesús, versículo 16, versículo 15, Jesús mismo dice que se acercó y caminaba con ellos. 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Qué rápido habían perdido el enfoque, pero en su lugar tenemos que pensar que la dinámica de la mente es así. Ellos tenían expectativas de Jesús. Acabamos de escuchar durante la semana también un mensaje acerca de Judas. ¿Se acuerdan de la silla de Judas que nos platicaba nuestra hermana? Y decía, ¿por qué Judas traiciona a su maestro? Bueno, algunas posibilidades de interpretación es que Judas, como pertenecía a un partido social, esperaba que él restaurara y se pusiera contra el gobierno. Bueno, estos también esperábamos que redimiera a Israel, pues ya lleva 3 días y no sabemos nada de él. Habían perdido el enfoque. Esta discusión, cuando, hermanos, la mente no alcanza a comprender lo que Dios hace, la mente comienza a armar sus propias teorías. Es como cuando de repente alguien no te saluda. No me saluda. Lo más seguro es que ya se enteró de esto. O le han de haber dicho esto de mí. O qué se me hace que yo dije algo y a lo mejor ya se lo dijeron. Es decir, la mente busca entender una respuesta, tener una respuesta y entender por qué pasan las cosas. Y cuando esto sucede, hermanos, nos olvidamos de las palabras de Jesús y comenzamos a hablar y dialogar entre nosotros en nuestra propia mente, y entonces nos vamos desanimando. Y estaban ellos desanimados, apenas habían pasado 3 días. No quiero imaginarme una pelea de discusión, pero yo creo que estaban compartiendo argumentos, porque uno lo veía de una manera y el otro lo veía de otra manera. Uno lo explicaba desde su propio punto de vista y el otro lo explicaba desde su punto de vista. Cuando la iglesia, hermanos, también está concentrada en situaciones, digamos, tan triviales, a veces secundarias, y perdemos el enfoque de adorar a Dios. Hay algo que es importante, adorar a Dios. Y si nos enfrascamos en cosas secundarias, el culto pasa y ni siquiera lo vemos. Vamos a pensar que era un asunto de tratar de comprender lo que estaba pasando. Pero una situación, hermanos, como consecuencia de estar en nosotros mismos argumentando e ideando, es que Jesús se acerca y no lo ven. Así dice el versículo. Mientras ellos estaban platicando y discutiendo entre ellos, ya cuando voltearon ya estaba aquí alguien junto a ellos. ¿Quién era? Para nosotros es muy fácil decir, pues era Jesús. En el momento ellos no lo alcanzaron a comprender, porque sus ojos estaban velados para que no pudieran verlo, que no lo pudieran reconocer. Mensaje para nosotros. Cuando nosotros nos desanimamos, no vemos a Dios. Y podríamos pensar que Dios no está con nosotros, pero Dios está con nosotros. Es como el hijo, es que tú no me ayudas, tú no me apoyas. Pues si yo estoy aquí todo el tiempo.
¿Se acuerdan del hijo pródigo? Oh, papá, ¿y cómo es posible? Yo siempre aquí trabajando, yo tratando de llevar las cosas bien, y nunca me has dado un cabrito para hacer un toquín con mis amigos. ¿Y qué le dijo su padre? Pues si aquí esto es tuyo. Pero él estaba enojado, y cuando estamos enojados, o cuando estamos metidos en nuestros conflictos mentales, porque todos los llegamos a tener, hermanos, todos llegamos a tener conflictos mentales, por ideas que queremos comprender sobre de algo, que queremos comprender incluso sobre de alguien. No vemos a Dios. Por cierto, hermanos, este es un momento para preguntarnos, ¿estamos mirando a Dios junto a nosotros? Y no lo digo así como en el espacio de al lado, que diga, no, pues a mí no me tocó silla de este lado, hermano. Yo creo que en nuestra vida diaria, si no perdemos el enfoque, hermanos, si solamente escuchamos lo que decimos, perdemos el enfoque. Cuando se pierde entonces la visión, hay un desánimo y dejamos de ver a Jesús, dejamos de adorar a Jesús y, hermanos, todo pasa a un segundo término. Tenemos que pedirle a Dios, de veras, como iglesia, es muy fácil que perdamos el enfoque. A todos nos puede pasar. Tenemos que pedirle a Dios que nos mantenga mucha claridad en nuestra mente, porque podríamos estar en la iglesia, pero estar desenfocados. A ver, ayúdenme tantito, ustedes, hermanos, sirve de que no se me duermen. ¿Cómo podemos desenfocarnos? A ver, un pastor, ¿cómo se puede desenfocar? Pues sí, tenemos problemas, pero ¿de qué manera se manifestaría un desenfoque? Si vengo a la iglesia, no saludo a los hermanos, ya estoy desenfocado. Vengo, predico, medio predico y solamente me paro a puro regañarlos. Porque de veras, hay pastores y hay sermones que se prestan para esto. Pasamos a puro regañar. ¿De qué otra manera nos desenfocaríamos los pastores? No atendiendo, hay una necesidad y no se atiende. ¿De qué otra forma? No teniendo planes para la iglesia. Hasta hablar mal de la iglesia. Ah, esos hermanos. No, la hermana Pati. No es cierto, hermano. Los líderes, ¿cómo se desenfocan los líderes, hermanos? A ver, venga. ¿Cómo se desenfoca un líder? ¿Vale? Con apatía. Porque hay líderes que saben hacer las cosas y cuando se les pide, ¿qué dicen? No, háganlo ustedes, ¿no? Le eligieron a él, ¿no? A él lo eligieron, ¿no? Pues que lo haga. Él es el presidente, ¿no? O él es el anciano, ¿no? O ella es la del ministerio, pues que lo haga. ¿De qué otra manera se puede desenfocar un líder? Con orgullo y soberbia, ¿sí? Y puede suceder en los diferentes ministerios que tengamos, sea en la alabanza, en la dirección, en la organización, en la femenil, la administración, en el ancianato y todo. Hace poco hablábamos acerca de uno de los salmos que hablan de, mirad bendecir a Jehová vosotros los que en la casa de Jehová estáis permanentemente. Y hablábamos de liderazgo, pero también los líderes podemos sentir como que ya yo me mando solito y empiezo a regañar a los hermanos o empiezo a hacer mi voluntad. Y los demás, ¿cómo podemos desenfocarnos? Hay desánimo, empezamos a criticar, no alabamos al Señor, no cantamos, ¿qué más? No oramos, nos desenfocamos aún en la vida diaria. Esto puede suceder, hermanos, y la pérdida de la visión es una oportunidad para el enemigo. Nada más acérquense con alguien, vean qué fácil. Bueno, solo les platico como un ejemplo. No lo hagan, hermanos, porque esto genera mucho poder de influencia. Acérquense con una persona que está desenfocada y escuchen las razones de su desenfoque.
Escuchemos lo que piensan. Nos acercamos a una persona que empieza a hablar mal del pastor. No, es que el pastor pues, se cree muy, y el pastor que a fuerza se quiere una concha en la mañana, ¿no? Que ¿por qué nada más al pastor le traen su café? Y entonces, ustedes síganle. No, sí, ese pastor, no. Sí, pues, por está todo prieto, por eso. Y empiecen a echar, échenle. Y la persona se empeora. Porque le estamos reforzando su negatividad. Pero aquí se acerca Jesús. Y se acerca Jesús para saber ya directamente de ellos qué está pasando. Pero hablemos entonces de ambas partes. Tanto de una dinámica donde se alimenta una negatividad o un desenfoque. Ya no veían a Jesús, ya veían todo frustrado. Bien dice la Biblia, el que con sabios se junta, será sabio. Pero el que se junta con necios, será quebrantado. Bueno, ya lo dice también el dicho mexicano, el que con lobos anda. Entonces, cuidado, hermanos, nosotros necesitamos ser como Jesús. No alimentar la negatividad de una persona. No alimentarla. Sino más bien poder ayudarla. Vamos a ver cómo lo hace Jesús. Miren, así que en el camino, hermanos, si estamos desenfocados, vamos a dejar de ver a Jesús y solo vamos a ver problemas. Porque la mente lo que ve son problemas. Vamos ahora al segundo punto. El camino, hermanos, estaba lleno de emociones para estos dos discípulos. Es el camino de la tristeza y del desánimo. Versículo 17. Se acerca Jesús y les dijo, vamos en Lucas 24, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis tristes? No lo reconocieron, hermanos, no porque no habían andado con él, al contrario, eran sus discípulos. Habían escuchado de él, por supuesto lo conocían, pero estaban metidos en sus pensamientos que no lo alcanzaban a ver. ¿Esto es posible, hermanos? ¿Esto es posible? Sí es posible. Porque ¿saben qué ven los ojos? Lo que hay en la mente. Y lo que no hay en la mente, no lo ven los ojos. ¿Sabían eso, hermanos? No sé si les he platicado que en una ocasión estábamos en una reunión en un restaurante y una doctora le dice a su esposo, oye, ve, sal por fulana, está aquí en el metro. Y ahí estaba el metro. ¿No les he platicado eso? No. Bueno, pues ya se los voy a platicar. Y entonces sí sale su esposo, sale y le dice, no está. Y aquella, pues aquí estoy. Y no la veo. Pues aquí estoy. Y yo no la veo. Y así estaban. No se veían ni el uno ni el otro. Pues ya tuvo que salir la doctora por los dos. Estaban de frente. Y entonces entraron y decían, pero ¿cómo es que no nos vimos? Y entonces él dice, ya sé, porque yo estaba
En mi mente estaba buscando a una mujer de cabello largo, gordita, y esta ya se cortó el cabello, ya. Entonces no era la que tenía en la mente, por lo tanto, pero así es con todos, no vayan a pensar que nada más con ellos, de verdad. Eso es posible, que puedan estar ante alguien y por las emociones que cargaban no veían a Jesús. La tristeza, hermanos, era simplemente porque se había ido Jesús. Había un desánimo porque no habían encontrado una respuesta a sus expectativas. Había una decepción. Pero Jesús les pregunta de esta manera con interés: ¿por qué estáis tristes? Claro, hablamos de Jesús, ellos no se sorprenden, seguramente se les notaba. Recordemos que para los judíos era muy importante hablar de sus emociones, para nosotros no. Nos preguntan ¿cómo estás? Y aunque por dentro estemos mal, decimos bien. O si aunque estemos muy bien, decimos pues estoy. No hablamos de nuestras emociones por la cultura en la que vivimos, pero ellos sí hablaban de sus emociones. Y entonces Jesús les pregunta por qué Él tiene interés más allá del tema de sus estados de ánimo. Aquí, hermanos, es algo muy importante para nosotros dentro de la familia, porque nos damos cuenta que un hijo está enojado y no nos damos cuenta de su enojo. Nos damos cuenta que el esposo o que la esposa está enojada y no nos damos cuenta porque no lo tomamos en consideración. Pero Jesús dice, a ver, ¿por qué estáis tristes? Las emociones le interesan a nuestro Dios. Creo que es difícil, hermanos, que alguien entre nosotros podamos atender el aspecto emocional, pero es una necesidad básica del ser humano, Hay una necesidad básica del ser humano, que entramos aquí, no le compartimos a nadie nuestro estado de ánimo, se lo decimos a Dios. Si tenemos la oportunidad de concentrarnos en la alabanza o en la oración, qué bueno, pero si no, nos vamos igual. Mucha gente entra y sale igual. Entonces ellos responden: Cleofas, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? Y Jesús entonces les anima: pues platíquenme. ¿Qué cosas? La atención para escuchar a alguien. Es un mensaje muy bonito para todos los que somos consejeros, para los ancianos, para los líderes, para los que queremos interesarnos en las necesidades de los demás. El modelo de Jesús para escuchar las tristezas de los demás. Y ellos comenzaron a decir de Jesús Nazareno: fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, de cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Eso es lo que pasó. Ahora vean, pero nosotros esperábamos que era Él que había de redimir a Israel. Y ahora, vean cómo lo dice. Además de todo esto, hoy es el tercer día de que esto ha sucedido. ¿Por qué estaban enojados? ¿Por qué estaban tristes? ¿Porque mataron a Jesús? No. ¿Por qué? ¿Por qué no qué? No, más bien esperaban que los liberara la liberación de Israel, pero y todavía con cierto enojo. Y aparte de todo, ya son 3 días y no sabemos dónde anda. Hermanos, no todos los que estamos en la iglesia estamos por los motivos correctos, Y a veces desde los pastores. Porque a veces los pastores no estamos por el motivo. Hay muchos pastores que posiblemente ni siquiera, hermanos, tenemos un llamamiento de parte de Dios. Alguien satisface la idea de
no sé, a veces de su pastor o un ideal personal. Es que yo quiero ser pastor. A veces, hermanos, para ir al ministerio, el presbiterio siempre pregunta, a ver, ¿qué dice tu iglesia? ¿Te ve dones, te ve capacidades? También a veces nosotros estamos en la iglesia no por los motivos correctos. Y sería bueno, pues, unificar nuestro criterio. ¿Para qué estamos aquí, hermanos? ¿Para qué? Para alabar a Dios. ¿Para qué estamos aquí, hermanos? Para alabar a Dios. Estamos aquí para servirle a Dios. Aquí lo que importa, hermanos, es Dios. No lo que diga yo, o la imagen que proyecto, o no es lo que realmente importa. Yo no importo aquí, hermanos. Y no lo tomen a mal. Ustedes tampoco. Aquí lo que importa, ¿quién es? Dios. Dios. Y si tú en algún momento has sentido, no, pues es que yo llego, no me hacen caso, no me toman en cuenta, pues yo sí sé. No, tú vienes a alabar a Dios. Mucha gente se ha ido de la iglesia, ¿saben por qué, hermanos? Porque vienen por motivos diferentes. Bueno, habrá quien lo traiga a su papá o que lo traiga a su mamá. Pero los motivos, hermanos, por los que debemos estar aquí son para alabar a Dios. A nuestro alrededor hay tantos otros temas que podrían desenfocarnos, pero estamos aquí para alabar a Dios. Y si tenemos esto en mente, estaremos con el sentido correcto, por la razón correcta aquí en la casa de Dios. Pero si perdemos el enfoque, vamos a estar como ellos, enojados. La evaluación que nosotros hacemos al salir del lugar de adoración debería de ser, ¿Dios se habrá quedado contento con mi actitud? ¿A Dios le habrá agradado las alabanzas que le canté? ¿A Dios le habrá gustado la actitud que tuve en el culto? ¿La manera en que me relacioné con los hermanos? Esta es una evaluación, hermanos, sobre algo muy específico, el objetivo. Bueno, pues así las cosas. Ahora vean hasta dónde había llegado también su desánimo. Versículo 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Esta misma situación, hermanos, había minimizado la noticia de la resurrección. Su fe había decaído tanto que ya ni siquiera creían en la resurrección. Estamos hablando de 2 discípulos que andaban con él y que les dedicó. No hay otro, hermanos, no hay otro. Al que les haya dedicado tanto tiempo después de la resurrección, por lo menos en este primer día, como a estos 2. Y habían minimizado la resurrección. Minimizar, hermanos, la doctrina, minimizar la iglesia, minimizar el culto puede ser algo común cuando estamos desenfocados, cuando no tenemos ánimo. Pero vamos ahora a ver cómo Jesús levanta el ánimo de estos 2, cómo el Señor reenfoca. Y esto nos ayuda porque en el camino que es la vida también nos llegamos a desenfocar y necesitamos saber qué hacer. Miren, vamos a leer desde el versículo 25. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo, es decir, Jesús, como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues Jesús
a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él, ¡fum!, se desapareció. ¡Wow! Yo no sé si hizo y se desapareció o algo y se desapareció. O sea que apenas lo vieron por todos los problemas que tenían y ahora que lo estaban viendo, pum, se les desaparece. Hermanos, vamos a ver rápidamente cómo reacciona Jesús. Después de que le narran su pérdida de fe, su desilusión, que llevaban 3 días sin saber de él, porque no habían logrado lo que ellos, o que Jesús no había logrado lo que ellos esperaban, toman a la ligera también el informe de las mujeres. Jesús les exhorta. Vean qué palabra se utiliza. Oh insensatos. ¿Qué es la palabra insensato, hermanos? ¿Qué es la palabra insensato? Tomemos sinónimos de nuestro tiempo y de nuestro lenguaje. ¿Qué es un insensato? Puede ser un incrédulo. ¿Qué más? Es como insensato, es lo contrario a sensato. ¿Qué es una persona sensata? Que sabe lo que dice, inteligente, racional, tiene la cabeza bien puesta. ¿Qué es un insensato? Es un tonto. Es un tonto, es un necio, es un falso. Es decir, alguien que es contrario a que piensa y que razona. Que dice, pues vamos a decirlo así, como puras tonterías. Esta es la exhortación que les dice, tontos, duros de corazón, y les muestra que el Cristo tenía que padecer todo esto, subir a la gloria, etcétera, y ahora está con ellos. Y les confronta, y empieza desde Moisés. Hermanos, para renovar una fe caída, necesitamos escuchar la palabra de Dios. A veces la palabra de Dios es dura, ¿no es cierto? Y a veces preferimos mejor cerrarla. O cuando va a tratar un tema difícil, nos saltamos la hojita. Como decimos, Alexa, esa no me gusta, y la Alexa se salta la canción. La bocinita inteligente. Si ustedes se compran una bocinita y le dicen, Alexa, ponme música tal, y Alexa por ahí la busca en internet y ahí te va. Y uno le dice, Alexa, esa no me gusta, y Alexa dice, está bien, y le salta, le pone otra. A veces si le hacemos, hay cosas que no nos gusta que la Biblia diga de nosotros y nos las saltamos. Pero hermanos, esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. De esta manera el Señor levanta nuestra fe. Por lo tanto, cuando estemos perdidos, cuando nos sentamos desenfocados, no dejemos de estudiar la palabra de Dios, no dejemos de leer la palabra de Dios, no dejemos de meditar la palabra de Dios. Es que a veces el desánimo también nos hace que ni le entendamos. Yo les diría, no importa, ustedes sigan leyendo la palabra de Dios, porque la Biblia dice, de la misma Biblia, que sus palabras no vuelven vacías, y que la palabra de Dios es como una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, y que la palabra de Dios también es inspirada por el Espíritu Santo y útil para enseñar, para redarguir, para instruir. La palabra de Dios, hermanos, nos levanta del desánimo. Dios también pone personas a nuestro lado y que nos hablan fuerte. No nos gusta que nos hablen fuerte, porque ¿a quién nos gusta que nos digan nuestros errores? ¿A quién? A veces, ¿quién es la persona que más fácilmente nos dice nuestros errores? ¿Por qué voltean a ver a mi esposa?
No, no la estaban volteando. A veces los padres se las decimos a los hijos, ¿no? ¿Cómo está José? ¿Y a los hijos les gusta que les digamos los errores los padres? Cuando los hijos nos dicen nuestros errores, ¿qué hacemos? Nos hacemos los enojados y como si nos resulta, pues ya la hicimos. Y si no, pues nos van a hacer bullying todo el día. El esposo a la esposa también la corrige, ¿o no? Le dice las cosas que están mal. La esposa al esposo. ¿Nos gusta? No lo digan así. No nos gusta. Pero Dios, hermanos, nos pone personas. Dice también el apóstol Pablo que tal vez nos hemos sido visitados por ángeles y nunca nos dimos cuenta. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. José Luis, que Dios también te envía a personas para señalarte que estás mal y no les haces caso. Y así a cada uno de nosotros. Dios también nos envía a personas. Y a veces, hermanos, nos hablan como Jesús, fuerte. Y a veces nos hablan suavecito. Pero son personas que Dios nos pone y también son útiles para levantarnos de nuestro desánimo. Lamentable es, hermanos, que cuando la persona está tan sumida en su necedad, de verdad, aunque Dios mismo venga, hay gente que dice, no, pastor, vaya, platique usted con él. Si usted platica con él, yo sé que a usted sí le va a hacer caso. Le digo, si no te hace caso a ti, ¿qué te quiere? ¿Qué es que te quiere? Me va a hacer caso a mí. Pero vamos a recordar al mismo Caín. ¿No se le acercó Dios? Y le dijo, ven, lo que estás haciendo está mal. Bájale, que no tome el pecado control sobre ti. ¿Y él qué dijo? Y él siguió en lo mismo. ¿Y qué hizo? Pues mató a su hermano. Al ser humano le cuesta trabajo y a veces, hermanos, llegamos a confundirnos. Por lo tanto, si Dios nos pone una persona para hablarnos, gracias a Dios, porque hay personas que nos redirigen y nos ayudan a levantarnos en esos momentos en que decaemos. Hay algo más. Para levantar, hermanos, ese ánimo y para estar enfocados, hay que tener siempre a Jesús con nosotros. Hay una parte muy hermosa cuando le dicen, bueno, él se hacía como que iba más lejos. ¿Y ellos qué dijeron? Le rogaron, quédate con nosotros. Ya es noche y pues ya la noche está cayendo, ya es tarde. Y él se quedó. Hermanos, en el Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Aunque habla de una profecía así para la iglesia, pero hace referencia a un momento de la familia. La gente normalmente no se quedaba en casa, no, ya nos vamos a dormir, ya la gente que se vaya. Pero acá lo invitan y también Jesús toma esa imagen. Y cualquiera que oye mi voz, abra la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Para estar bien enfocados, hermanos, en la vida cristiana necesitamos tener a Jesús en el corazón, no nada más en la mente. Pues yo soy cristiano, sí, yo conozco de la Biblia, pero yo no tengo a Cristo en el corazón. Por cierto, hermano, ¿tú ya tienes a Jesucristo en tu corazón? ¿Ya está Jesucristo en tu corazón? ¿Amén? Porque si no está Jesucristo en tu corazón, entonces necesita estar en tu corazón para que estés enfocado en el Señor. Más aún, están en el momento más íntimo de la noche, era compartir el pan. Y le dan el honor a Jesús porque no era algo que debía hacer él. Le dan el honor.
Así como cuando a veces vamos a la casa de algún hermano y nos invitan a comer y dice, hermano, dirígenos tú en oración. No tiene que ser el pastor, sino alguien que le está visitando. Tú haz la oración, pastor, o tú haz la oración, hermano. Nos dan el privilegio para hacer la oración. El momento más íntimo, hermanos, el estar cerca de Él, el darle, no le atribuimos, no le damos nada a Dios. Él tiene el control de nuestra vida, pero el ser conscientes de que le dejamos que Él dirija nuestra vida, eso, hermanos, nos levanta y nos da enfoque en lo que hacemos. En nuestra vida nosotros no dirigimos, dirige Dios. En nuestra familia nosotros no somos los que dirigimos, dirige Dios. En nuestra vida diaria, en nuestro trabajo y en las actividades donde nos desenvolvemos todos los días, es Dios el que debe tener el control en todo. ¿Tiene Dios el control en tu vida? Si es así, créeme, aunque vengan los desánimos y aunque venga el decaimiento, te vas a levantar. Estos son los recursos que tenemos. Ahora quiero terminar así. Jesús desaparece. Pero hay algo que se queda en el corazón. Miren, versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¡Guau! ¿Cómo se desaparece? Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Cómo se renovaron sus fuerzas? Habían caminado aproximadamente, ya les dije, 11 kilómetros. 11 kilómetros más o menos de aquí a dónde. Yo calculo de por allá por donde vivo, porque luego a veces me voy corriendo. Pero más o menos, ¿de aquí a dónde? 11 kilómetros. ¿Mande? Como de aquí a Cerro Gordo. ¿Sabes dónde está Cerro Gordo? Allí. 11 kilómetros. Cansados, con el desánimo y todo, pero viene el Señor y solo lo ven, se recuperan, porque reviven la palabra de Dios, se reubican y entonces, hermanos, tienen fuerzas. ¿Y qué hacen? Vamos a dormirnos mañana temprano, ya que reposemos, echamos un almuerzo y nos vamos para Jerusalén. ¿Qué hicieron? Yo creo que ni cenaron. Vámonos. Se fueron a Jerusalén. Esto es, hermanos, lo que hace el Señor. ¿Acaso Jesús les dijo, bueno, ya me vieron? Sí, ya, órale, anímense y síganse y no se les olvide? Vaya, no. Simplemente ellos dijeron, oye, ¿te diste cuenta que nuestro corazón ardía mientras nos hablaba con la Biblia? Sí, eso fue todo. La palabra de Dios, hermanos, es poderosa. Y si hoy puede hacer arder tu corazón, porque es la palabra de Dios expuesta a tu vida, es para que te levantes, es para que te animes, es para que avances, es para que te renueves en tu fe y en tu amor a Dios. Pongámonos de pie, hermanos. Cierra tus ojos. ¿Cómo está tu vida en este momento? ¿Animada? ¿Desanimada? ¿Has pasado por dificultades de las que no te repones? ¿Has desenfocado tu fe, tu ánimo? ¿Estás como estos dos discípulos? Sí, discípulo, sí, creyente, pero desenfocado. Aquí está el Señor, recordándote que en Él hay fuerza, en Él hay vida. De pronto te sientes cansado porque la semana ha sido difícil, el negocio ha estado sube y baja
no se estabiliza, los gastos que te llegan, te hace falta energía para seguir adelante. La energía del Señor te permite establecer prioridades verdaderamente, prioridades, y nuestra prioridad es Dios. Gracias, Padre, porque tú nos recuerdas que estamos en un camino todos los días, y en ese camino nos decaemos, nos cansamos, y a veces nos topamos con personas que solamente pues refuerzan nuestras negatividades. Pero cuando se acerca a Cristo, hay una fuerza poderosa en nosotros para que estos hombres hubieran podido caminar 22 kilómetros sin un entrenamiento de corredores, simplemente por la energía que da tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a los que estamos caídos, cansados, desanimados, apáticos, fríos. Levántanos, y que esta iglesia, Señor, tengamos enfocado el objetivo por el que estamos aquí: alabarte a ti. Ayúdanos a superar, Señor, el dolor, la tristeza, el duelo, tal vez el enojo, la frustración, aún el pecado, Señor. Ayúdanos a superarlo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.